Seguimos el diálogo con los economistas Jorge Caumont y Javier de Aedo. La economía uruguaya con altos niveles de inflación, muy altos niveles de crecimiento, un crecimiento que claramente está fundamentado en buena medida en una gran expansión del consumo, a pesar de que la inversión ha crecido, aunque no en términos porcentuales, ¿verdad? La inversión del año 2010, lo hemos analizado aquí en el programa, está en el 18%. Uno estima que con la planta de celulosa y algunas otras grandes obras eso pueda crecer en términos porcentuales, pero todavía está a niveles que son, digamos, inferiores a lo que se desearía una economía con más fuerza a mediano plazo. Está todo el tema de las relaciones público-privadas ahí pendiente. Ahora, volviendo a los temas de la inflación que analizamos en el bloque anterior, recurrentemente Aedo y de alguna medida Caumont apuntan al tema fiscal. Y allí queremos compartir la siguiente placa, la siguiente gráfica con los televidentes para ilustrar, bueno, en qué está justamente en qué están las finanzas públicas. El déficit fiscal en febrero se fue al 1,4%, después de haber estado fluctuando varios meses en torno al 1, incluso menos a veces, un poco más en otros meses. 1,4% en términos de dólares está cerca de bueno, aquellos niveles altos que hubo en el 2009. La pregunta aquí es la misma. Estamos en términos fiscales, y seguro que da para mucha discusión, en una situación preocupante, no tanto, porque este déficit de 1,4, bueno, uno puede decir, en realidad es fácilmente manejable, puede decirse que no. ¿Cómo? Bueno, yo lo miraría en términos hacia adelante, ¿no? O sea, y lo que veo es que hay muchos riesgos involucrados en las perspectivas que tenemos, sobre todo las que vienen de la situación económica afuera. Es decir, no debemos olvidarnos que la tasa de interés en el mundo es sumamente baja. Eso ha restringido enormemente, a pesar del aumento significativo de la deuda, los pagos por intereses. Entonces, si la tasa de interés llegase a subir, por ejemplo, un punto porcentual, 100 puntos básicos, o sea, un punto porcentual, eso implica 100 millones de dólares adicionales de déficit fiscal. Entonces, venimos con un déficit que crece a un ritmo de 1.600 millones de dólares por año, lo cual es altísimo, y probablemente este año termine siendo aún mayor como consecuencia de la aplicación del presupuesto quinquenal para este año. O sea que yo creo que la situación fiscal es complicada en el sentido de que es mala, es decir, y va empeorando. Eso es a mi juicio. Yo creo, por otro lado, también que no es un momento para estar bajando impuestos, sino justamente para, en un periodo de alto crecimiento, tratar de ahorrar, cosa que el ministro está en contra de todos los que opinamos del mismo modo. Es decir, una economía que crece a un 8,5% y este año va a crecer de vuelta a un ritmo muy por encima del ritmo de crecimiento natural, debería estar previendo los riesgos que se pueden enfrentar en el futuro, ¿verdad? Una devaluación nosotros estamos pegados, obviamente, como decía Javier, a Brasil y también en parte grande a Argentina. Si hay un suba de tasa de interés, se van a frenar una gran cantidad de cosas, además de subir los pagos por intereses. Se va a frenar la construcción, que está generando un aumento muy significativo de la recaudación por el lado de los insumos y demás. O sea que yo creo que la situación fiscal habría que serenarla. Y se serena por el lado del gasto, básicamente, para ahorrar para los momentos, como decía Velasco, en la reunión de Ceres el otro día, aplicarlo en los momentos del ciclo económico, cuando la economía está en baja. La tasa de interés está por debajo de lo que va a estar en los próximos años. El tipo de cambio está por debajo del nivel en el cual va a estar tarde o temprano en nuestro país. No se va a sostener a 18 y pico por mucho tiempo más. Podrán ser meses, podrá ser más de un año, pero más de 2 años difícil. Y el nivel de actividad económica tampoco se va a mantener en la cresta de la ola. Ha llegado el momento cuando pasen esas cosas y va a haber una desaceleración. El producto en dólares va a bajar muchísimo. Entonces, si uno ve los números fiscales de hoy, en ese escenario, el actual déficit de 1,4 se va arriba del 3. Lo mismo que pasó entre el 98 y el 99. En el 98 estábamos en la cresta de la ola anterior con déficit fiscal.
En el 99 se dio vuelta la cosa y pasamos a un déficit de 4 puntos del producto durante 4 años. Entonces, hoy deberíamos tener superávit, un superávit de quizá 2 puntos del producto, en vez de un déficit de un 1,5. Y en eso hay consenso en todos los economistas. Ahora, el ministro de Economía ha sido muy enfático en dos puntos, algo de eso aludía Camón. Fernando Lorenzo ha dicho que por un lado es un déficit manejable, que es un déficit, por ejemplo, inferior al de Brasil, pero además por otra parte ha dicho, algunas veces, pero apuntalado en cuestiones más de filosofía, de que en situaciones como la actual, él no cree que ahorrar sea, digamos, el elemento clave. Bueno, que es el único que lo piensa, digo, y si estuviera del lado nuestro, el no ministro diría lo mismo que decimos nosotros. Lo decimos todos los economistas, está demostrado. Hay un tema político. Es un tema político, no tiene, o sea, tiene una restricción política muy grande como para hacer una política fiscal como la que debería. ¿Podría cambiar algo con la composición del gasto? Digamos que el gasto es el mismo, pero si el Estado uruguayo, en vez de gastar en los rubros que se ha aplicado, que son, ni hablar, que todos temas de gran discusión política, un aumento grande en temas de seguridad, sin duda de educación, gastos generales por supuesto que también, porque hay aumentos salariales muy importantes, en los mínimos incluso. Si cambiara la composición y se abocara más a inversión pública, ¿sería distinto el impacto? Si me permitís, antes quisiera agregar algo a lo que dijo Javier. Yo creo que no hay solidaridad intergeneracional en la actuación de un ministro que durará como máximo 5 años. ¿Verdad? Es decir, el endeudamiento del país está creciendo muy fuertemente. Sí. Y eso se debe fundamentalmente a que hay déficit. Cuando las circunstancias cambian, que puede ser, como decía Javier, en un año o algo así, cuando la tasa de interés en el mundo comience a subir, ya subió esta semana pasada el Banco Central Europeo, ya subió en casi todos los países de América Latina, en China subió varias veces, o sea, cuando todo, ahí vamos a tener todo lo que se dice hoy que tenemos de facilidad para conseguir crédito, lo vamos a tener para tener dificultad para conseguir crédito. Entonces, estamos dándole todo a esta generación, o digo, a estos años de vida, y no estamos pensando en el futuro. Ahora, el ministro no omite esas cosas. Por ejemplo, dice, avanzamos en desdolarización de la deuda y está pidiendo a gritos que le mejoren la calificación de deuda. Javier opina un poco distinto que yo en cuanto a la desdolarización. Pero yo te digo que lo está haciendo a un costo que le está generando tremendas ganancias, costo para el Banco Central y para el Ministerio de Economía, que le está generando tremendas ganancias al sector bancario y al sector financiero en Uruguay. Porque mientras no haya devaluación, es decir, tú mostrabas la gráfica hoy, para que tú veas, mostrabas la gráfica hoy, decías, en el año 2009, en marzo del 2009, abril del 2009, mayo del 2009, el dólar estaba a 24. La tasa de interés, porque había caído el peso, había subido el dólar. La tasa de interés a 2 años en ese momento era 18,75. Hoy vence el 5, 4, 5 de mayo, empiezan a vencer esas cosas. Y tuviste 1,1875 al cuadrado y el dólar cayó de 24 a 19. Duplicaste capital en dólares. En 2 años. ¿Te parece que eso es normal? Bueno, el 2009 fue una situación excepcional. Entonces, desdolarizar, todo lo que vos quieras, pero cuidado, las cosas se hacen a un cierto costo. Porque en definitiva, por ejemplo, cuando me aseguran en junio, cuando me aseguran en septiembre, que esta es el último ajuste que hacemos, pasamos como la mosqueta, de ahora en adelante es el Ministerio de Economía, la tasa de equilibrio del dólar es 21, todo ese tipo de cosas, al mercado que entiende, ¿no? Como que lo distorsiona. ¿No? Vos me decís, no, ahora sí vamos a frenar la caída del dólar, porque ahora el que va a comprar va a ser el Ministerio de Economía, o porque ya el Banco Central lo hemos capitalizado y viene perdiendo mucho dinero. Pero te lo dicen de una manera que dice, mirá, la gente dice que no entiende, dice, mirá, capitalizaron al Banco Central. ¡Qué bárbaro! Es la primera vez desde el año 67 que lo capitalizan. Entonces vos preguntale, ¿por qué capitalizaste al Banco Central? Porque perdiste como en la guerra. ¿Y por qué perdiste? Porque tus activos están en dólares. Fíjate la posición de cambio del Banco Central, activos menos pasivos en moneda extranjera, y vas a ver que están en dólares sus activos netos y sus pasivos los activos reciben 0 de rentabilidad y sus pasivos
pagan 6 o 7% en pesos promedio, en dólares promedio. Entonces, claro. Ahora, ahí hay temas macro que están muy dinámicos, pero para ir cerrando, sí. Los temas son los temas de la economía, cómo el Uruguay sigue creciendo. Hay algunos legisladores de izquierda que me han dicho, bueno, en realidad hay economistas que están incómodos porque la economía está creciendo muy bien, y es el momento para seguir creciendo y mejorar. Entonces, hay un tema con la composición del crecimiento. ¿Sería mejor un gasto público que invierta más y gaste menos, por ejemplo, en salarios y en gastos corrientes? No sé, yo creo que el instrumento de buscar inversiones privadas para hacer obras públicas es muy bueno. Y la ley, el proyecto de... Por eso, y focaliza el gasto público donde tiene que estar. En ese sentido, no. Lo que tiene que haber es un crecimiento que sea sustentable, un crecimiento que sea con bases sólidas y que no vivamos a los tumbos como hemos vivido, con gran crecimiento y gran crisis, gran crecimiento y gran crisis. Ahora otra vez un gran crecimiento y vamos a tener una crisis en algún momento. Pero va a haber una crisis, yo creo que esto es muy sensible para la gente, porque los decisores empresariales, cuando los escuchan ustedes ven, dicen, bueno, va a haber una devaluación en un momento o puede haber un problema. Son cosas que después en la planilla hay que anotar. Porque mi pregunta concreta es, ¿estamos en un escenario pre-ciclo 99-2002? ¿O puede haber un freno, un frenazo, pero con otra cintura de economía uruguaya? Yo imagino que en algún momento en el futuro se va a dar lo que se dio en el segundo semestre del 2008. Es decir, una fuerte corrección de precios relativos que no va a ser dramática, no va a ser crisis al estilo de la última ni nada que se le parezca. Yo creo que una devaluación hoy en Uruguay tiene mucho menos consecuencias redistributivas de las que tenía antes. El crédito es menor que antes, es la mitad en términos del producto de lo que era hace 10 años y está menos dolarizado que entonces. O sea que en ese sentido yo creo que una devaluación mismo al sector público, con una deuda menos dolarizada, lo vuelve menos vulnerable desde el punto de vista fiscal. Entonces, yo imagino que la película que vamos a ver en algún momento, la sinopsis la encontramos en el segundo semestre del 2008. ¿Ramón? Sí, yo comparto lo que dice Javier. Lo único que yo lo que veo es que hay un ministerio o un equipo económico que conoce cómo se maneja una economía, eso tenemos que reconocerlo todos, y que encuentra políticamente trabas impresionantes, anacrónicas totalmente, como por ejemplo la del Partido Comunista, tremendamente anacrónicas, que ya probaron en 30.000 lugares que no funcionan, y eso es lo que, digamos, le pone un límite a su accionar relativamente más liberal, que fue lo que le dio a este gobierno mantener el liberalismo dentro de determinados mercados, la posibilidad de crecer como están creciendo. Y la posibilidad de hablar al presidente de la República en el CONRAD y decir que la inversión es importante cuando antes decían que no era importante, que el Estado era el único que tenía que invertir y todo lo demás. Si nosotros seguimos apegados al tema de la inversión todo solo tiene que ser del Estado, tiene que haber un frigorífico nacional, no vender, por ejemplo, o asociarse en AFE para que funcione lo que puede funcionar, entonces vamos a seguir arrastrándonos en el barro como nos arrastramos durante muchas décadas en el pasado. Jorge Camón, Javier Adeo, gracias, como siempre. Muchas gracias. Amigos, después de la pausa, ¿cómo ven los supermercados, los temas de la inflación, los precios, la dinámica del consumo? ¿Y cómo está el sector para poder ayudar en algún plano en las medidas que se están planteando en la discusión pública y también por parte de algunos representantes del gobierno? Nos metemos en el supermercadismo después de la pausa. Sigan en Claves Económicas.